presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Arce Catacora, hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, hermano Israel Guaitari Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, hermanas y hermanos asambleístas, representantes parlamentarios supraestatales, hermanos ministros y ministras, hermanos de las organizaciones sociales, de la Central Obrera Boliviana, del Pacto de Unidad, honorable cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales, autoridades de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, hermanos gobernadores, hermano gobernador de Chuquisaca, alcaldes y alcaldesas, hermano alcalde de Chuquisaca, organizaciones sociales de los 9 departamentos, representantes de la iglesia, de las iglesias bolivianas, universidades, viceministros, viceministras, representantes de los empresarios privados, hermanos compatriotas que viven en el exterior, bolivianas y bolivianos, con el permiso del Gran Ajayu, con el permiso del espíritu unificador de los hogares bolivianos, de los ayllus originarios y de las comunidades urbanas, con el permiso de las hermanas y los hermanos mayores, con el permiso de los héroes anónimos que ofrendaron sus vidas por la soberanía, por la independencia y por la defensa de los recursos naturales de nuestra tierra, con el permiso de los presentes y de los ausentes, con el permiso de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Que la luz del sol ilumine la memoria de los rebeldes originarios Tomás, Nicolás y Damaso Catari, de Tupac Catari, de Bartolina Sisa, Gregoria Paza, Juana Azurduy, de Toroca, y de todos los independentistas de Charcas que junto a la gesta libertaria de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre han dado lugar a la independencia. La guerra de la independencia no nos hizo libres a todos. Las taras del Estado colonial republicano persisten. Estado plurinacional no fue creado para reproducir los defectos del poder republicano, sino para cambiar la realidad social boliviana. Hermanas y hermanos, conocemos nuestro pasado, sabemos cómo es y lo proyectamos como aprendizaje en cada momento presente. Conocemos nuestro país y sabemos lo que tiene de promesa y lo que tiene de lastre. Comprendemos las taras que arrastra y llevamos muy en alto el coraje y el poder de autoorganización de nuestros pueblos para resolver los problemas históricos y los problemas del día a día. Desde la conciencia de nuestras raíces podemos afirmar que el Estado republicano no nos hizo libre a todos y no ha resuelto los problemas básicos de todos los bolivianos. La exclusión, la marginación, la injusticia politizada,
la democracia paliativa, la indiofobia y todas formas de racismo y discriminación han marcado heridas en nuestra historia. El Estado republicano ha establecido un proyecto liberal excluyente, donde la gente originaria, indígena, campesina, eran aptos para acatar órdenes, pero ineptos para gobernar. Las élites de las derechas y de las izquierdas utilizaban a los pueblos originarios para encumbrarse en los niveles jerárquicos de la pirámide del Estado. Los pueblos originarios fueron clandestinos en su propia tierra y fueron ninguneados por los presupuestos miserables del Estado republicano para la educación, la salud y el desarrollo de los servicios básicos. En este contexto desolador, y guiados por su sabiduría ancestral, los pueblos originarios iban trascendiendo la exclusión, luchando por la defensa del territorio, por el reencuentro con nuestra madre tierra, con el reencuentro con el mar y construyendo lazos de integración alrededor de la bandera tricolor, del himno nacional, del patujú, de la cantuta, del arco iris y de la huipala que hoy protege la Constitución Política del Estado. A partir del año 1992, guiados por el pensamiento del 10º Pachacute de retorno al equilibrio, advertimos la urgente necesidad de sanar las heridas, las tensiones internas y externas y trabajar por la convivencia entre los bolivianos basada en la complementariedad, equilibrio y armonía. En 1992, al inicio del 10º Pachacuti, entendimos que la producción del bien común y la construcción de la convivencia armónica derivan en gran medida de la arquitectura del Estado. La arquitectura republicana de Estado sostenida sobre 4 poderes simula una estructura piramidal jerárquica, patriarcal, burocrática que casi 200 años producía frutos de pobreza, de exclusión y de delincuencia. Y como está dicho, por sus frutos seréis reconocidos. La premisa colonial, que para destruir hay que dividir, desde hace 200 años impera invariablemente en la gestión pública sectorial y fragmentada, donde es imposible coordinar y asumir las tareas colectivas. La burocracia complica a resolver los problemas cotidianos de la gente. Adicionalmente, el pensamiento tecnicista y antropocentrista de la gestión pública alimenta la división, porque se opone al pensamiento de los bolivianos originarios, para quienes la unificación es la base de la construcción. En el Estado colonial, el Poder Judicial ha consolidado una estructura que ha mantenido al pueblo subordinado a los intereses del poder dominante. La justicia colonial ha producido reglas jurídicas en términos confusos y contradictorios que la mayoría del pueblo boliviano desconoce. Un derecho asistémico, heredado con las normas dispersas pero minuciosas, permite ejercer la discrecionalidad y la manipulación. Este sistema de justicia durante la historia republicana ha intentado eliminar los ámbitos de vigencia de la justicia originaria y después de 2006 uniformarla a la imagen y semejanza de las doctrinas europeas. En el órgano legislativo y en el sistema político predominan todavía las prácticas del Estado colonial y producen insumos para que en los hogares bolivianos se confunda la información política con un vergonzoso espectáculo. En el Estado republicano se ha consolidado una democracia representativa que no representa a nadie y está por encima de la democracia directa y de la democracia comunitaria, vigente solo para algunos temas locales.
En el sistema político, las taras del poder colonial alcanzan su punto culminante. La organización social adoptó del poder colonial la constitución piramidal, jerárquica de los partidos políticos y se olvidó de la organización circular que iguala a las autoridades y hace rotar los cargos. La organización piramidal jerárquica mantiene a los adeptos del partido bajo el dominio de sus dueños, que ejercen poder absoluto y conducen a sus copartidarios a prorrogar su poder. En este contexto, la consigna mandar obedeciendo al pueblo permanece en el mundo de los ideales. En la arquitectura piramidal de partidos políticos, los líderes cosechan los privilegios y el culto a la personalidad, dejando a los pueblos fuera de privilegios, menoscabando sus ideales y utopías. Con el nacimiento del Estado plurinacional, la arquitectura del Estado colonial ha sido parcialmente modificado por los pueblos originarios acorde a la doctrina política del Capacñán, del vivir bien, pero persisten las taras estructurales. Así como en el periodo 2006-2009, la propuesta de cambio ha salido de los pueblos originarios, así hoy vemos la necesidad de avanzar hacia un nuevo Estado que servirá al pueblo en la misma proporción que sirve a los líderes políticos. Tomás Hobbes y muchos otros pensadores sobre la teoría del Estado dijeron que el poder constituido debe gobernar para todos. Allí radica su arte. Cuando se gobierna solo para una parte, se pierde la otra parte. La doctrina Capacñán de los pueblos originarios busca el gobierno de todas y de todos y del todo, y emerge de la toma de decisiones por consenso. En el consenso no se impone lo que el líder quiere. El consenso es lo que todas y todos quieren. Consenso es dialogar lo necesario y lo suficiente hasta conseguir un centro donde magnetizan ideas, soluciones para seguridad y sobrevivencia de todos. Conciencia de complementariedad sustenta el tejido básico del centro de magnetización de fuerzas. Durante la primera fase del proceso de cambio, se ha conseguido fortalecer la inclusión, despolarizar las asimetrías socioeconómicas, consolidar la tenencia de la tierra y potenciar las autonomías. La segunda fase exigirá afianzar los cimientos de Estado plurinacional sobre una estructura básica, desburocratizada, horizontal y circular en complementariedad femenino-masculina y la madre tierra, donde los seres humanos resuelven sus problemas por sí mismos, donde prevalece la democracia directa y por consenso, donde no hay primeros ni últimos, donde según la lógica circular rotan las autoridades de gestión política y fluye el poder, donde el monopolio a la verdad no existe, donde los mayores son respetados y los niños son protegidos, donde los jóvenes recuperan su pasado, se forman para desafiar el presente y defender su futuro, donde el honor del pueblo se sustenta sobre el modo en el que se trata a las mujeres, donde se defiende la memoria que mientras las mujeres son respetadas, el pueblo no será exterminado, donde se celebra el culto a la vida, donde el sistema de producción armoniza con la madre naturaleza, donde la toma de decisiones no se concentra en una sola persona, donde el ser humano no se deja manipular, donde la inteligencia artificial se subordina a la inteligencia natural. No se puede pedir la construcción de un Estado, de un nuevo Estado, a los políticos que solo han aprendido a dividir al pueblo y a servirse del Estado. El nuevo Estado necesita de guías que saben trascender las divisiones y las adversidades, que saben transformar el miedo en la seguridad y saben unificar las posiciones diversas. Guías
que comprenden los ciclos de la madre tierra y el valor de uso de la dotación de mando de las autoridades. Guías que comprenden que la angurria de poder es el último paso antes de la desintegración. Guías del nuevo Estado emergerán de las fuerzas productivas del país, quienes cuidaban los recursos naturales y defendían la industria nacional, mientras otros proclamaban que el despilfarro era lo mejor y la industria nacional era un error. Guías del nuevo Estado son las mujeres y hombres convencidos que industrialización significa tener el control sobre lo que consumimos y permite establecer intercambios con otros en mejores condiciones. Convencidos que la industrialización y el trabajo permitan recuperar la economía interna, recuperar el comercio exterior, ampliar las redes de transporte y de la energía. Guías del nuevo Estado son las mujeres y hombres convencidos que con la industrialización y con el trabajo la justicia es oportuna, porque sin el trabajo la justicia es injusta y no funciona. Etienne de la Boétie ha vivido en la Edad Media, nos ha dejado el discurso sobre la servidumbre voluntaria y nos enseña que la clave de nuestra libertad o sometimiento está en nuestro consentimiento. Sabemos lo que asfixia al Estado plurinacional. El consentimiento del pueblo es liberado de las taras internas y de la manipulación externa. Los operadores de las corporaciones transnacionales del capitalismo global están cultivando las bases de pulsión fascista para salir con vida de la crisis energética financiera que ellos mismos han causado. En este momento están blanqueando los partidos y los líderes fascistas para utilizarlos como respuesta en los estallidos sociales en contra de la crisis ocasionada por el derroche de recursos y engaños. Los líderes fascistas disfrazados de antisistémicos están siendo utilizados por los operadores del capitalismo global para reconducir los descontentos sociales en el marco de la democracias constituidas. Detrás de la cortina de humo de los discursos demagógicos, la pulsión fascista desinflará los estallidos sociales, produciendo luchas entre odios, entre razas, entre regiones, entre creencias, entre género, entre los hambrientos, entre nosotros, mientras los operadores del capitalismo global van confrontando y desangrando a los pueblos. Estamos obligados a abrir los ojos y comprender la realidad que nos rodea. No estamos solos en busca de soluciones en esta difícil etapa. Los ancianos sabios nos guiarán y la juventud pondrá su fuerza y su rebeldía. El corazón cálido de la Pachamama está en los corazones de todas las mujeres bolivianos y nos protegerá. Cuando el pueblo consensúa liberar al Estado plurinacional de las taras que lo asfixian, nuestros ancestros guiarán el camino. ¡Callaya Bolivia! ¡Callaya pueblo boliviano! ¡Callaya los pueblos del mundo! Camapana.